María Jesús, Juan Miguel, Buenas noches. bienvenidos una vez más a Mundo Insólito Radio. ¿Qué tal estamos? Pues Buenas muy noches, bien, bien, muchas bien. gracias. ¿Y tú qué tal? ¿Bien? Aquí, vamos tirando como siempre, ¿no? Y que no falte. Exacto. Mientras Pues un saludo tengamos, para todos los oyentes. por supuesto, siempre los oyentes Claro, por delante, porque ya lo sabemos todos que claro. sin ellos todo esto que No, hacemos no hacemos nada, no No hacemos hacemos nada. nada. no tendría ningún sentido, ¿no? Exacto. Vamos, Exacto. ¿eh? ¿Ibas a decir algo, Miguel? No, que exactamente lo que estás diciendo. Si los oyentes Esto no no tiene tendría, sentido que estemos aquí los tres. bueno, tendría sentido a lo mejor para nosotros solos. Bueno, sí. Ten en cuenta que siempre aprenderíamos alguna cosa. Siempre se Es aprende. que esa es una de las virtudes que debemos de tener los seres humanos, aprender Sí, siempre y nunca siempre. debes menospreciar a nadie porque te pienses No. que a lo mejor es inferior, ojo, inferior intelectualmente hablando a tus capacidades, Mira, porque siempre estamos en el medio. Somos aprendices de unos y también maestros de otros. Pero siempre, por un lado o por otro, siempre nos encontramos en ese nivel medio de No, no. entendimiento y de inteligencia, ¿no? Incluso la claro, persona más inteligente y más culta, siempre hay algo donde falla. Que a lo mejor nosotros, ahí somos maestros, quién sabe. Por eso todos pues tenemos que darnos cuenta que nos podemos enseñar unos a otros muy bien. yo siempre lo digo a mucha gente que Ujú. si mis alumnos, que son niños pequeños, menores de 16 años, supieran lo que yo aprendo de ellos, continua y constantemente, Ah, en vez de llamarme profe como me llaman, o Juan Carlos como me llaman otros, me llamarían alumno ellos a mí. sí. Que Porque siempre se hay, aprende. claro que se aprende, y en cada Bien. generación cosas distintas. Y mira que la Sí. infancia está establecida, determinada por la edad, nos estamos yendo por las ramas, por la edad, ¿no? Pero son distintas generaciones, hay una evolución ahí, a lo mejor genética, espiritual, física, que la van plasmando, la van sacando y los que tenemos esa capacidad, por ejemplo, digo capacidad con toda la humildad del mundo, de poder aprender de todo lo que nos rodea, nos sorprende muchísimo las generaciones nuevas que hay ahora que no tienen nada que ver, por ejemplo, con mi generación, con la generación Claro. posterior, con Claro. la vuestra está mucho Pues más lejos, imagínate con la nuestra. por eso digo, está mucho más lejos. Imagínate con la nuestra. Y Ya lo eso Las es hemos, de, diferencias tan grandes. y sí, eso es de lo que ya lo hemos tratamos hablado aquí. otras veces. Sí, 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 sí. Y eso es de lo que tratamos en este programa, ¿no? Intentar aprender a la vez que compartir lo que uno conoce. Y Claro. nos vamos a ir a lo que normalmente siempre tratáis el Mundo Insólito Radio, ¿no? Que es el espiritismo. Nos vamos a ir a esa gran persona que se llamaba Alan Kardec y vamos a hablar del Evangelio según el espiritismo. Muy bien. Pues mira, tú te puedes plantear el por qué esta obra, ¿no? Que fue además la tercera obra de la codificación espírita, y Kardec consideró que muchos puntos del Evangelio, de la Biblia y de los autores sagrados en general, pues que no eran identificables, es decir, que no se podían comprender, ¿no? Que nos faltaba comprenderlos en su verdadero sentido, ¿no? Y por eso pues pidió ayuda al mundo espiritual con el fin de que los espíritus esclareciesen muchos de los temas que naturalmente se registran en la Biblia. El Evangelio según el Espiritismo fue publicado en abril del año 1864, es la tercera obra de la codificación, como decíamos antes, y habla expresamente del aspecto moral que dejó el Maestro Jesús y que fue dictado por el Espíritu de verdad. Y ahora hablaremos, que te lo va a hablar María Jesús, explicando las máximas morales de Cristo y explicando también aquellas parábolas, aquellas máximas que en la Biblia están expuestas, pero que a veces no tienen sentido, no se pueden comprender, porque están a veces enfrentadas lo que dice Jesús con lo que verdaderamente quería decir. Lo que queremos decir es que el libro del Evangelio, según el Espiritismo, no está escrito por un solo espíritu, a pesar de que se llame espíritu de verdad. Son varios espíritus que son todos juntos, se llaman el espíritu de verdad. Pero es muy interesante porque es un libro muy dulce de leer y
tiene algo maravilloso. Y es que cuando uno viene, pues no sé, cansado, agotado, o has tenido un problema y estás nervioso, tomas el libro del Evangelio, por ejemplo. Mira, es este. Y lo acaricias así un poco. Y lo abres al azar y siempre, siempre, ahí por donde has abierto, te va a ayudar para el problema que ese día tienes. Eso nos pasa siempre, porque nosotros acostumbramos a hacer el Evangelio en la asociación y cada día lo lee una persona. Y yo siempre le digo lo mismo. Piensa en los problemas que has tenido hoy o en las alegrías, en lo que más te haya afectado. Y siempre sale esa página que le va a ayudar, le va a dar ánimo, le va a dar esperanza, le va a dar ilusión, le va a dar alegría, porque es un libro muy dulce de leer. Es de estos libros que le abres por cualquier parte, lees un poquito, no necesitas estar leyéndolo desde primera página hasta el final y ya te está dando ánimos. Dicen que es el libro consolador de la doctrina, el aspecto moral de la doctrina, ¿no? Bueno, tenemos que decir que el espíritu de verdad es una pléyade de espíritus superiores y que en esa pléyade de espíritus pues colaboraron pues desde San Luis, San Agustín, Fenelón, el apóstol Pablo, por ejemplo, Lacordaire, Erasto, etcétera, hasta Juana de Ángelis, en este tema de orientar a las personas sobre aquellas cuestiones que no entendíamos, es decir, que nos aclara muchas de las enseñanzas que Jesús nos dejó y que no eran entendibles en aquel tiempo, ¿no? Se puede dividir en 5 partes. Las materias que los evangelios contienen es muy interesante. Los actos ordinarios de la vida de Cristo los explica muy bien. Los milagros, las profecías, las palabras que sirvieron para establecer los dogmas de la Iglesia y lo más esencial, la enseñanza moral que tiene este libro, que nos deja sorprendidos. Por eso es tan interesante de leer, tan bonito, tan dulce y, como he dicho antes, cuando tienes una angustia, le abres y te calma muchísimo. Te da una sensación de bienestar que no todos los libros te producen ese estado. Pero según estáis hablando, perdonadme un pequeño inciso, según estáis hablando, parece que resulta muy, muy fácil comprender lo que el libro trata de transmitir. Muy fácil. Sí. Facilísimo. Sí, porque lo que hacen es que a través de sus páginas dictan mensajes que nos pueden auxiliar a nosotros en nuestra aventura por aquí, por la tierra, ¿no? En un camino lleno de escollos y de dificultades. Y esto es lo más importante, porque nos dan orientaciones sobre aquellas cosas que padecemos, sobre aquello que pensamos y que no comprendemos, y que sin embargo a través de los mensajes de los espíritus que te hemos estado comentando, pues ellos nos ilustran y ellos nos orientan sobre esta serie de cosas, dándonos un esclarecimiento que antes no teníamos. Hay una frase que no sé si será de él, permitidme ya que os he cortado, pues hacer este pequeño inciso, porque me parece tremendamente reveladora en cuanto a la intención de la fe. Y os voy a leer textualmente, ¿eh? Solo es inquebrantable la fe que puede mirar a la razón cara a cara. Fijaros la frase, ¿eh? Solo es inquebrantable la fe que puede mirar a la razón cara a cara en todas las épocas de la humanidad. Es tremenda, es rompedora esta frase, ¿eh? Yo lo que quiero añadir es que precisamente el espiritismo no es dogmático, ¿comprendes? Que siempre las enseñanzas doctrinarias nos hablan de que lo que primero que tenemos que hacer es comprender aquello que nos transmiten, aquello que estamos leyendo, aquello que estamos asimilando. Y entonces, una vez que lo hayamos asimilado, que lo hayamos comprendido, entonces creer, es decir, esa fe que tú has destacado en este instante. Y eso es lo más importante, porque si a ti te imponen una cosa porque sí, dogmáticamente, pues posiblemente no te dan motivo, no te dan razón para comprender todo aquello si verdaderamente es cierto o no es cierto, ¿no? De lo que ha leído María Jesús, pues mira, los actos ordinarios de la vida de Cristo, los milagros, las profecías y las palabras que sirvieron para establecer los dogmas de la Iglesia, pues son objeto de controversias.
Esa es la verdad, ¿no? Según las explican, son controversias. Sin embargo, la última, la enseñanza moral, esta ha subsistido inatacablemente, siempre ha estado ahí. Las enseñanzas de Jesús siempre han estado presentes en la vida y en el Evangelio. Mira, es un libro que cada vez que lo lees tiene frases como la que tú has comentado ahora mismo, que te impactan, te hacen sentirte bien, te encuentras con deseos de seguir adelante, te da esperanza. En ningún momento te sientes, dices, qué libro más pesado. ¿Qué va? Porque además son páginas muy cortas que te lo puedes leer y lo dejas. Y otro día lo abres por otro lado y sigues leyendo. Pero ya te digo, es un libro que te da mucha esperanza, mucha tranquilidad, mucha serenidad y ayuda a continuar, porque ya ves según está la vida, con los problemas que hay, que tengas un libro así, que lo puedes abrir por cualquier sitio y te dé consuelo, es muy importante, ¿no? Lo que sí tenemos que decir es que en el tiempo que fue publicado, pues todas las miradas y todas las críticas religiosas pues se cebaron concretamente con Allan Kardec sobre este tema, ¿no? Que cómo era posible que hubiese escrito, que no fue en realidad, que fueron los espíritus que lo dictaron, un libro de este tema tan profundo y tan importante. Pero la profundidad y lo importante que tiene el libro son las aclaraciones de aquellas máximas, de aquellos ejemplos, de aquellas disertaciones que daba Jesús a una serie de personas que en aquel tiempo se quedaban un poco pensando qué es lo que les estaba diciendo. Siempre nos han comentado los espíritus cuando han hablado con nosotros, nos han dicho, o les hemos hecho preguntas un poco pues, importantes, me refiero a importantes de temas, pues por ejemplo, de los que estamos viendo ahora, ¿no? Y nos han dicho una cosa muy interesante, y es que el conocimiento siempre está en función de la inteligencia que tú puedas tener. Tú en tus clases, a los chicos de 17 años que tienes ahí, me imagino que no les puedes dar física cuántica, aunque tú no lo sepas, pero bueno, que tú supieses física cuántica, pues no les puedes dar física cuántica porque no han llegado a ese grado de conocimiento, no están en la universidad, no están haciendo máster, no están haciendo nada por el estilo, ¿no? Pues las enseñanzas de Jesús eran prácticamente esto, ¿no? Él hablaba contando historias, contando cuentos, para que la gente comprendiese todo aquello que él quería transmitirnos. Pero fíjate ahí, y por alusión, yo siempre considero que para poder transmitir unos determinados conocimientos o enseñar, como estamos diciendo, es importante estudiar cómo aprende la persona a la que vas a transmitir esos conocimientos. Cuando tú sabes cómo aprende la persona, para ti resulta más fácil transmitirle, porque sabes cómo y cuándo se lo tienes que transmitir. Claro. Para mí es muy importante esta parte. Yo te lo digo por alusiones, perdóname que te haya interrumpido. No, sí está bien. Mira, si tienes toda la razón del mundo, tenemos que acostumbrarnos, que es lo que a veces no hacemos, a escuchar a los demás. Porque tenemos la fea costumbre de creer que los demás son inferiores o que los demás saben menos, que nosotros somos muy inteligentes, muy cultos. No. Todo el mundo necesita aprender. Todos, desde el más ignorante al más inteligente. Y lo más hermoso que hay es saber escuchar. Y con este libro aprendes a escuchar, a dialogar, a no llevar siempre razón, que no es verdad, porque no tenemos siempre razón, y nos da mucho ánimo. Por eso, este libro a mí me gustaría que se lo comprase la gente, lo leyera, porque les va a dar una sensación de bienestar que no todos los libros lo consiguen. Por eso, es como si Jesús estuviese contándonos una parábola, un cuento, una historia. Es muy fácil de leer, muy, muy entretenido y tiene unas enseñanzas muy grandes. Lo que tenemos que comentar es que este libro fue dictado y copiado psicográficamente, es decir, a través de la escritura, cuando los espíritus transmitían el conocimiento,
y que siempre Kardec, antes de registrarlo, lo que hacía era que aquellas preguntas, aquellas comunicaciones que había recibido, las mandaba a diferentes países. Hubo veces en que se envió correspondencia hasta cerca de 1000 centros y de 1000 medios que colaboraron no solamente con este libro del Evangelio, sino también con el libro de los Espíritus, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y eso se constataba, se veía si verdaderamente una historia de un sitio correspondía con la comunicación de otro país distinto, y entonces cuando había similitud, cuando había acuerdo entre ellas, es cuando se planificaban, en cuando se incorporaban. No sé, se tardó bastante tiempo en realizar este tipo de Sí, porque de libro. cuando Kardec ponía algo de su cosecha, automáticamente los espíritus le decían, eso no es así, no lo escriba. Y no lo ponía. Pero fue una persona muy inteligente, Kardec, al escribir estos libros. Pero tenía muchos mediums a quien preguntar. Por eso contrastaba todas las respuestas. Y por eso es tan interesante. Porque cuando se terminó de escribir, los espíritus lo aceptaron. Porque si no, no lo habría dado paso. Pensemos que Hipólito León de Lissa-Rivail, que era su nombre verdadero, era un gran pedagogo francés, del cual se habían publicado en la Real Academia Francesa varios tomos, varios libros de él, con muy pocos años, con 20 y pocos años de edad, ¿no? Era un hombre que dominaba cerca de 6 idiomas, hasta hablaba del español, ¿no? Alemán, latín, francés, hasta 6 idiomas dominaba. Entonces los espíritus se basan en él, en esa preparación, en ese conocimiento, y sobre todo que era un hombre muy racional, es decir, no se dejaba llevar por aquellas cuestiones que podía impresionarnos a cada uno de nosotros. Y esto es muy importante a la hora de ver la obra del maestro Kardec, ¿no? Que dedicó su vida, pues precisamente los últimos 9 años los dedicó pues a la doctrina de los espíritus, claro. Del año 57 hasta el 69 que murió. Claro, pero es que antes los libros que escribía eran para los estudiantes, para los chicos, que incluso en la universidad francesa se daban los libros de Kardec, que entonces no se llamaba Kardec, Hipólito León de Lissa-Rivail. Kardec se empezó a llamar cuando se dedicó a la codificación espírita. Si no quisieran los espíritus que tuviesen ninguna vinculación su nombre, el prestigio de su nombre como profesor con la doctrina espírita. Entonces le sugirieron que precisamente eligiese un nombre que él ya había tenido anteriormente. Él había sido druida en la época del 1400, una cosa así, y entonces le dijeron que adaptase el nombre que ya había tenido anteriormente. Fue un sacerdote anterior. Fíjate que, haciendo un poquitín alusión a lo que has mencionado tú antes, me llamó mucho la atención cuando estuvimos hablando en su momento, si os acordáis, de la ley de la causa y efecto, ¿no? Este buen señor decía que la ley de causa y efecto se encuentra presente en todo el historial del ser humano, pero no solamente decía esto. Añadía que de acuerdo con su conducta actual, se refiere al ser humano, evidentemente, él siembra la futura cosecha que le está destinada. Claro. O sea, esta frase es para estudiarla un poquito, ¿eh? Él siembra la futura cosecha que le está destinada. Como nosotros decimos muchas veces, somos los arquitectos de nuestro futuro. Es decir, sembramos hoy para mañana. Entonces, en función de la siembra, en función de la semilla que cuidemos cada uno de los que estamos aquí, pues así vamos a tener la cosecha futura, como es natural. También dijo una cosa muy importante para mí, que es algo que tenemos muy en actualidad, que se nos está yendo a nivel humano, ¿no? Y dijo en un momento dado que el mundo es rico en conocimientos, y es verdad, el mundo es rico en conocimiento, pero es muy pobre en el auténtico y verdadero amor. Sí. Esto lo dijo también el señor Allan Kardec. Sí, porque es que también dijo Allan Kardec que una cosa es que las personas normalmente no saben lo que es el amor. ¿Nos estás oyendo o nos hemos ido? No, sí. Lo que pasa es que pensé que ibas a... No, tienes todita la razón. Confundimos el amor con otras cosas que no vamos a decir ahora, pero bueno. Claro, exactamente, no las vamos a decir. Pero
También decía que el amor físico es egoísta. Si tú me quieres, yo te quiero. Si me das, yo te doy. Y el verdadero amor no espera recompensa, da continuamente, da ese sentimiento. Y también nos dijo que el verdadero amor es el único sentimiento que cuanto más das, más tienes. Porque los demás se corrigen, el odio, la envidia, la rabia, todo eso se corrige. Pero el amor, no, el amor cada vez que sientes amor. Si todos los días demuestras que amas, cada vez tienes más amor para dar. Y eso es muy importante. Claro que es importante. Fíjate, María Jesús, yo recuerdo hace poquito que estuve participando en un programa, amigo, de radio también, un podcast, que me preguntaron que cómo veía yo a las personas. Digo, yo a las personas las veo personas. A mí, yo cuando veo a una persona me da igual el color de su piel, los rasgos físicos que tengan, la ropa que vista, su aspecto. Es que no miro eso. Yo cuando veo a las personas veo personas. Luego ya cada persona se comportará de la manera que él crea conveniente, haya aprendido o le guste hacer. Y entonces tú ya interpretas cómo es esa persona. Pero tener una imagen de una persona por el mero hecho de que su piel sea negra, amarilla, verde, blanca o del color que sea, es un perjuicio que tienes tú. Y ya te demuestra que eres un ignorante. Claro, es un perjuicio que tienes tú, que lo tienes adquirido, vete a saber por qué, a lo mejor a través de las enseñanzas, o a través de la educación que has recibido en ese momento, o a través de las imágenes, de lo que has estudiado, de la sociedad donde vives, bla, 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 bla. Pero es algo que tienes tú dentro de ti, porque esa interpretación a través de una imagen, pues no es verídica, porque lo que hay que ver, como vosotros bien decís, es el interior y el espíritu de la persona a la que estás mirando. Exactamente. Mira, Kardec decía una frase muy interesante. En aquel tiempo la Iglesia decía que sin caridad no había Iglesia, etcétera, etcétera, ¿no? Y Kardec decía que sin la caridad no se puede hacer absolutamente nada. Sin caridad no hay salvación. Es decir... Pero claro, no se refería solo a dar la monedita al pobre, claro, porque hay muchas formas de hacer caridad. Una simple sonrisa, el prestar el hombro para el amigo que está llorando porque tiene problemas y no le puedes ayudar, pero le escuchas. El escuchar a los demás, todo es caridad, no solo la monedita. Sí, él fue además un practicante de este tema. Aquellos que hemos leído pues, su vida en diferentes biografías que se han publicado, hemos podido constatar que estaba muy escondido, es verdad, no se sabía mucho, ¿no? Todo lo que este hombre hizo a través de la caridad, de ayudar a la gente que se iba a quedar sin casa porque no podía pagar el alquiler, gente que no se podía medicar porque no podía comprarse los medicamentos, gente que tenía un problema de comida en casa, etcétera, ¿no? Y esta persona se dedicaba a ayudar a través de otro para que no supiesen que era él, a través de un amigo suyo, e intentaba siempre arreglar este tipo de cosas, mandándoles dinero, mandándoles las medicinas que precisaban, solucionando el tema del alquiler con el arrendador, etcétera, ¿no? Todas estas serie de cosas que cuando lo leemos y cuando lo vemos decimos, es que es una persona que aquello que decía es lo que hacía. Lo que sentía. Y no como otros que decimos y luego no hacemos. Que eso es muy dado en nosotros, ¿no? Tú haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Sí, eso es lo que me decían a mí de pequeño que hacían los curas. Sí, bueno. Mira, hay una anécdota muy buena de él, ya que has mencionado antes que ibas a leer el libro de los espíritus, pues estando en París un día había una persona que se quería suicidar y se fue al río y se subió a un puente para tirarse y ya está. Se fue al Sena. Claro, se fue allí, me voy a suicidar porque se me ha muerto mi mujer, ya no tengo ilusión por la vida, estoy solo. Y entonces cuando estaba pensando todo eso, de pronto le cayó un libro encima de las manos y lo miró y se sorprendió. Digo, uy, qué libro más raro, el libro de los espíritus. Bueno, se marchó a su casa, ya no se suicidó y leyó el libro
Este señor trabajaba encuadernando libros y entonces leyó el libro, encuadernó un libro, el libro de los espíritus, precioso, y se fue a casa de Kardec y le dijo: tome, se lo regalo, porque este libro me ha salvado la vida. Cuando le explicó todos los problemas que tenía, y al leer el libro de los espíritus, para él sus problemas los comprendió, ya no le destrozaron su vida, sino que continuó adelante, siguió viviendo. Eso para Kardec fue, él lo explica en su vida, y fue algo maravilloso. Fue, pues eso, el mejor regalo que le podían hacer. Saber que uno de los libros que habían escrito había salvado la vida de una persona. Y eso es lo que decimos nosotros algunas veces en la asociación. No importa quién nos escuche, no importa. Lo único que importa es que, aunque sea uno solo, el que comprenda, ya es mucho. Ya es mucho. Sí, tú fíjate que en el libro este que estamos haciendo mención hoy, Sí. aquí en Mundo Insólito Radio, en la introducción, estamos hablando del Evangelio según el Espiritismo, Sí. dice: el espiritismo no tiene nacionalidad, no forma parte de ningún culto en particular, ni es impuesto por ninguna clase social. Fijaros lo que está diciendo, porque cualquier persona se halla en condiciones de recibir instrucciones, esta parte es importantísima para mí también, de sus parientes y de sus amigos de ultratumba. Claro. O sea, esta frase es tremenda, o sea, tremenda, porque el espiritismo es para todos por igual, no hay clases. Exacto. Claro, es que mira, Kardec decía: dentro del espiritismo caben todas las religiones. Tú puedes tener la religión, puedes seguir la religión que te plazca, la que más te guste, pero puedes estudiar el espiritismo. ¿Por qué? Pues porque te abre muchas puertas que algunas religiones no te explican. Te da mucha tranquilidad, te da mucha esperanza, te habla de que, por ejemplo, cuando llegues al otro lado, según hayas vivido la vida, así te vas a encontrar el lugar apropiado. Solo va a depender de nosotros. Si yo me muero mañana y voy a un sitio terrible, pues es porque aquí me he comportado muy mal. Pero si voy a un lugar bonito, tranquilo, hermoso, sin guerras, sin problemas, sin odios, pues diré: qué maravilla, pues he debido de ser buena persona, porque mira dónde estoy. Porque somos nosotros solitos, los que vamos a decidir el lugar en el que vamos a estar cuando vayamos al otro lado de la vida. Y todo eso nos lo explica este libro, que tiene un prólogo fantástico. Ya solamente el prólogo ya merece leer todo el libro. Y sobre todo pensar que nunca va dirigido a un tipo de persona determinada por su religión, por su estado social, etcétera. Sí, en esa frase lo deja todo muy clarito, en ese sentido. Muy claro, es decir, que todos nos podemos beneficiar de esta situación tan importante que es el conocer que la vida continúa, el conocer que estamos todos supeditados a nuestro estado, es decir, a nuestras actividades, a nuestro comportamiento, a todo aquello que significa el vivir en fraternidad con todos aquellos que nos rodean, ¿no? Porque, como explicaba muy bien María Jesús, es fundamental la convivencia entre unos y otros para después tener pues, la vida futura, como nos dice también el Maestro Jesús, ¿no? La vida futura. ¿Qué es lo que nos espera la vida futura? Pues la vida futura nos espera aquello que nosotros hayamos sembrado. Claro. La ley de causa y efecto, como tú estabas muy bien hablando antes, Juan Carlos. Este es un libro de cabecera. Si os acostumbráis a tenerlo cerca de la cama, cuando os vais a dormir, aunque leáis una simple página, una preguntita, ya dormís plácidamente, porque todas son muy interesantes y te dan mucha esperanza, que es lo que necesitamos hoy día en la vida, tener un poco de esperanza, que nos están angustiando todos los días y ya estamos cansados de llorar, de sufrir, de tener angustias. No, queremos esperanza, queremos ilusión, queremos tener un poco de tranquilidad. Y este libro da mucha tranquilidad. Y se lee muy fácil. ¿Qué tiene con respecto al Evangelio de la religión que conocemos?
¿Qué tiene Con lo que que se hemos- diferencia? Porque básicamente yo creo que aportan más o menos un montón Pues de cosas similares, lo que pasa que desde puntos de vista es distinto, a lo mejor. no, punto de vista distinto no. Porque muchas de las cosas que se reflejan en este libro están sacados de la Biblia Ujú. y una vez que se ha reflejado, que ha sido pues Pedro, Pablo, etcétera, el que haya sido, los espíritus nos dan la versión de lo que verdaderamente quiere Sí. decir en ese instante. Bueno, pues Y sin desde, embargo, en la desde otra Biblia, versión, en vez de desde otro punto de vista, desde otra versión no, sería no, otra más... versión, No, no, el no. original. Nos No, dan no, la originalidad. nos dan de la Biblia, sacan un tema determinado, ¿no? Vale, Ujú. algo que Jesús está reunido con los discípulos y les dice tal cosa y tal cosa, ¿no? Y acto seguido, una vez que reproduce ese texto que es exactamente igual que el de la Biblia, que, bueno, ya sabemos la cantidad de Biblias que hay, pero bueno, el fondo es el mismo, entonces los espíritus nos explican qué es lo que quería decir en ese instante, porque cuando yo me he leído ese párrafo, termino de leerlo y digo, ¿y esto qué significa esto? ¿Qué dice? Qué quiere aportar? ¿Qué decía Jesús con esto de aquí están mis hermanos y tus hermanos están fuera esperándote y no, mis hermanos están dentro? ¿Qué es lo que quiere decir esto? Porque yo no me entero nada de nada, ¿no? Y efectivamente llegan los espíritus y te dicen, pues mira, lo que quiere decir Jesús con esta explicación es lo siguiente, plas, y te explica claramente el contenido de la Biblia que antes no habíamos comprendido. Porque daba la sensación de que Jesús era un poco frío. No, mi madre y mis hermanos son todos estos que están aquí, queriendo decir que todos debemos amarnos igual, como si fuésemos hermanos de verdad, como si fuésemos padres de verdad. Eso es lo que quiere decir Jesús. Jesús habla del amor, pero del amor verdadero, no del amor de un ratito. No, eso no es amor. Por eso es tan interesante este libro, porque comprendes muy bien lo que Jesús nos quería decir y porque a veces leyendo el Evangelio de la Biblia, es que Jesús era frío. ¿Cómo podía decir todas estas cosas? No, aquí nos las explican en este libro muy clarito, con mucha seguridad. Y mira, una vez preguntamos a los espíritus, ¿de verdad por lo que pasó Jesús fue real? Todo eso de todo ese sufrimiento, la cruz, los latigazos, todo eso fue real. ¿Y sabes lo que nos dijeron? Cuando lleguéis aquí y os lo expliquemos, todo lo vais a comprender. Pero mucho de eso que decís no existió. Ujú. En el capítulo cuarto de la introducción, tampoco vamos a hacer spoiler de este libro, titula Sócrates y Platón, precursores de la idea cristiana y del espiritismo. Y en las primeras notas que pone a continuación, dice, del hecho de que Jesús haya conocido la secta de los esenios, sería erróneo sacar la conclusión de que él extrajo de esa secta su doctrina y que si hubiese vivido en otro ámbito habría profesado otros principios, dando a entender que evidentemente él hizo lo que hizo porque estaba donde estaba en el momento que estaba, que si hubiera estado en otro sitio, en otro momento, hubiera sacado otras conclusiones, o hubiera hecho otra doctrina, hubiera sacado otras ideas, como diciendo que es un poco frío, como tú bien has dicho antes, que sería erróneo decir que Cristo, o Jesús mejor dicho, era un poco frío. Él hubiera hecho exactamente lo mismo, estuviera donde estuviera, el tiempo que fuera y en el momento que fuera, porque él era él vino a hacer lo que hizo, ¿no? Claro. Bueno, pero aquí habría que aclarar algo. Jesús son dos personalidades. Jesús es Jesús hasta que comienza a predicar. Hace su vida, vive con su gente, con su familia, con sus amigos. Normal, un hombre normal, Jesús. Cuando comienza a predicar, ya no es Jesús, ya es el Cristo. Por eso, Jesucristo viene de esta idea. Es Jesús hasta que empieza a predicar. Después es el Cristo. Entonces, una cosa es Jesús como amigo, de charlar un rato, de dar un paseo, de ir por aquí, por allá con sus amigos, que los tenía como todo el mundo, y otra cosa es cuando ya está predicando. Porque cuando ya está predicando,
está directamente conectado con el mundo mayor. Está rodeado de espíritus superiores que son los que le apoyan, los que le ayudan, los que le dan ánimo, los que le envuelven, porque los apóstoles eran personas físicas que tampoco tenían gran conocimiento. Ten en cuenta que la mayoría eran analfabetos, los pobres, se dedicaban a trabajar, unos a pescar, otros hacían otras cosas, pero no eran personalidades de decir qué cultos son, no. Él los eligió por buenas personas, él los eligió porque sabía que iban a saber llevar después todo lo que él los enseñó. Por eso. Te tengo que comentar que fíjate hasta qué punto estaba auxiliado por la espiritualidad, que por ejemplo el pregón de la montaña, que fue tan importante para todos, la gran extensión de gente que había escuchándole allí y sin embargo la voz llegaba a todos, hasta el último llegaba la voz, porque estaba impregnada, estaba difundida por la espiritualidad para que todo el mundo escuchase el pregón de la montaña, que fue tan importante. Ha sido lo que ha creado en el cristianismo la base fundamental del cristianismo, ha sido el sermón de la montaña, ¿no? Imagínate, ¿no? Hasta ese punto la espiritualidad estaba con él, claro, trabajando. Porque imagínate, tú te pones ahora mismo en un prado rodeado de gente y te oyen los primeros, pero los que están al final ni te escuchan. Tendrías que gritar mucho y tampoco, o tendrías que llevar un micrófono, pero entonces no había micrófonos, no había aparatos de estos para que la voz se expandiera, era su propia voz que hablaba normal, pero los espíritus que le envolvían eran los que hacían que esa voz se extendiera a todo el mundo. Era tan importante y fue tan importante el pregón de la montaña que Gandhi dijo que bastaba simplemente con escuchar el pregón de la montaña para conocer lo que verdaderamente era el cristianismo. Claro. Yo por eso siempre digo que la oración más bonita es el Padre Nuestro, que es el que Él nos enseñó en el Sermón de la Montaña. Después, cualquier oración que tú hagas que te salga del corazón, que la digas con toda tu alma, te vale, te vale. No tienes que aprenderte una oración de memoria y repetirla, simplemente lo que en ese momento te sale del alma. Hombre, lo puedes leer, la puedes tener ahí y volverla a leer, no te la tienes por qué aprender. Claro, no te la tienes por qué aprender, pero que según la estás leyendo, que te esté saliendo de dentro de ti. Es que las palabras tienen energía, tienen vitalidad, tienen vibración. Claro. Y cuando tú emites una oración desde el sentimiento, desde tu corazón, estás transmitiendo todo tu ser. Y eso llega a donde tiene que llegar. Claro. Mientras que si tú haces una oración recitada, las palabras apenas tienen vibración y las palabras no tienen sentimiento. Por lo tanto, siempre que oremos, debemos de hacer, aunque no sean con palabras maravillosas, ni bonitas, ni nada por el estilo, pero sí lo que tú sientes en este instante. Que tú tienes que hacer una oración por una persona determinada que está en un momento difícil, en un momento complicado de su vida, o por la familia, naturalmente, o por nosotros mismos, que lo necesitamos en el día a día. Pues es algo que tiene que partir de tu interior, porque vibra, porque vibra. Y que estés pensando en lo que estás diciendo, porque si tú haces una oración y estás pensando, uy, tengo que ir a tal sitio, no, tengo que ir después al otro sitio, pero dices la oración porque te la sabes de memoria, pero no estás pensando en esa oración. No vale para nada. No te sirve de nada. Fíjate. Sirve... Sí, di. No, iba a decir que sirve lo que tú sientas, claro, nada más. Fíjate que un pasaje de este buen libro que estamos mencionando ¿sí? A lo largo de esta pequeña charla dice que el alma se extravía y se turba cuando se sirve del cuerpo para considerar algún objeto. Siente vértigo como si estuviera ebria, porque se apega a cosas que por su naturaleza están sujetas al cambio. Por el contrario, cuando contempla su propia esencia, se dirige hacia lo que es puro, eterno e inmortal, y como es de la misma naturaleza, permanece allí tanto tiempo como puede. Entonces, sus extravíos cesan porque está unida a lo que es inmutable. Ese estado del alma es lo que se llama sabiduría, que más o menos es lo que estáis vosotros diciendo. Claro.
Si es que es verdad, si es que es Cuando así. uno se apega a lo material, Estás mal, perdido. mal vamos. Estás perdido. Piensa que la parte física, la parte orgánica tiene actualmente en nosotros tiene un poder muy grande, porque ya lo hemos hablado tantas y tantas veces, vivimos en un mundo pues en el cual estamos intentando evolucionar, estamos intentando mejorar cada uno de nosotros, pero todavía hay un porcentaje muy alto que es el que domina nuestra vida, que es el aspecto pues físico, el aspecto material, donde se encuentran pues todas aquellas cuestiones que nos perjudican en nuestras vidas, ¿no? El ego, el odio, la ira, la vanidad, todo aquello, el egoísmo, que todo aquello que lógicamente atrae al espíritu y le tiene sujeto, como si estuviese, dicen que el espíritu muchas de las veces en el cuerpo humano es como si estuviese en una cárcel, ¿no? El espíritu quiere despegarse, pero las tendencias físicas, las tendencias orgánicas, las tendencias materiales de cada uno de nosotros es como una reja que le tiene al espíritu, le tiene totalmente envuelto. Por eso, cuando nos vamos a dormir por la noche, que el único que duerme es la materia, porque el espíritu no necesita dormir, el espíritu se va. Sigue unido a nuestra materia por el llamado cordón de plata, pero el espíritu se va. ¿Dónde va? Pues va a los lugares que se relacionan con nuestra forma de pensar. Si somos personas negativas, se va a lugares inferiores. Si somos personas buenas, sociables, cariñosas, va a lugares muy hermosos, donde le ayudan, le dan instrucciones, le dan esperanza. Y cuando vuelve, vuelve con tranquilidad, con serenidad. ¡Qué bien he dormido esta noche! He dormido estupendamente. Y otras te levantas y dices, ¿pero dónde habré estado? Que me he levantado más cansada que cuando me acosté. ¿Dónde habré estado? Por eso, cuando nos vayamos a dormir, vamos a procurar pensar con alegría, pensar de buena manera, pensar en buenas formas, pensar en los demás, eso, como si fuésemos de verdad hermanos, para que nuestro descanso sea espléndido. Es tan difícil y tan fácil a la vez porque simplemente hay que intentarlo. Podríamos decir, para ir terminando ya, porque ya sabéis el tiempo que tenemos, claro. Podríamos decir que el cristianismo, por ejemplo, y el espiritismo pueden o tratan de enseñar lo mismo. Es que está basado en el cristianismo, el espiritismo. Sí, pero antes has mencionado que es válido para todas las religiones existentes. Sí, pero las enseñanzas, la parte moral de la doctrina espírita está basada precisamente en el Evangelio de Jesús. Claro, en las enseñanzas de Jesús. El espiritismo se apoya mucho, ten en cuenta que uno de los pilares del espiritismo es la creencia en Dios, en los mundos habitados, y así hay una serie de cuestiones que las personas deberían pensar en ello. Pero el primer apoyo es la creencia en Dios. Los espiritistas todos creemos en Dios, en Jesús, en los espíritus. Pero también hay espíritus negativos, también hay espíritus inferiores, también hay sombras, pero hay que ayudarlas. Y se les ayuda hablándoles, con buenos sentimientos, con buenas formas, con mucho respeto. Así se ayuda a los espíritus. Bueno, también se ayudan a los demás, ¿no? Porque otra de las frases emblemáticas que tiene para mí este libro es: nunca se debe devolver injusticia con injusticia, ni hacer mal a nadie, sea cual fuera el daño que nos haya hecho. No obstante, pocas personas admitirán este principio, y las que no concuerdan con él no hacen más que despreciarse unas a otras. ¿Acaso no es esto que acabo de leer del libro, literalmente? ¿Acaso no es este el principio de lo que se llama caridad? Claro. No hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti. Y esto también viene, evidentemente, del cristianismo. Claro. Por lo tanto, te está enseñando a caminar por la vida. Te está enseñando que si tú eres una buena persona y das cariño, amor, ternura a los demás, si no te lo devuelven es su problema, pero no el tuyo. El problema de ellos, porque cuando ellos se den cuenta del mal que están haciendo,
ya no tienen marcha atrás, ya lo han hecho. Sin embargo, si uno se comporta correctamente por la vida, el final es mucho mejor. Es decir, el despertar en el otro lado es mucho más tranquilo, más acogedor, más dulce, y eso es lo que todos queremos. Fíjate que hay una frase que se repite varias veces en el Evangelio, que dice muy bien de lo que estamos intentando transmitir en esta última parte, que dice que los frutos, que por los frutos, mejor dicho, creo que es por los frutos se conoce al árbol, ¿no? Claro. Conoce el árbol. Y esa es una realidad tremenda, ¿no? Claro que sí. No podemos hablar de algo que no sabemos cómo ha resultado, ¿no? Pero es así, es así. Por el fruto conoceremos el árbol, si está seco o si tiene verdaderamente fruta, como es lógico. Y ahí es cuando hablamos también de las explicaciones, de las palabras, como cuando muchas de las veces los espíritus se manifiestan y te dan pues una orientación, un consejo, y tú tienes que analizar, no puedes decir a todo que sí, que todo está muy bien, no, tienes que analizar aquello que te han dicho y si verdaderamente lo que te han transmitido es provechoso para ti y para los demás, entonces lo tienes que admitir. Porque hay veces que los espíritus se te manifiestan y te cuentan unas batallas que no le interesan nada más que a ellos, nada más. Porque los espíritus son las mismas nosotros mismos. Yo cuando me vaya al mundo espiritual voy a ser como soy ahora. Si ahora soy buena persona, seguiré siendo buena persona. Pero si soy negativa, ahí está lo de por el fruto se conocerá el árbol. Todos sabemos cómo son las personas con las que todos los días hablamos. Qué mala persona es esta mujer o este hombre. Es que es desagradable, es negativo, no da buen fruto. Pero hay otras que son dulces, cariñosas, amables, cordiales, puedes hablar con ellas de cualquier cosa, no te imponen nada, ya tienes un árbol que da un fruto espléndido. Si es que, mira, por eso todo el Evangelio está lleno de frases que Jesús decía, sencillas, claras, para que todo el mundo comprenda. Sí, en ningún momento habla con palabras raras que tienes que ir al diccionario a ver qué quiere decir esto. Sí, es como algunas personas que se aprenden una palabrita del diccionario y la sueltan durante todo el día y tienes que ir, ¿qué quiere decir? Es para que no se le olvide eso. Claro, hay que hablar clarito. Y luego hay otra cosa, ¿no? Que hay, no sé, árboles buenos sembrados en lugares malos, que también puede pasar. Es como la semilla que se puede echar entre las piedras y entonces, o entre las malas hierbas. Claro, por eso digo. Por eso hay que saber muchas de las veces cuando se habla de esta serie de cosas, hay que saber también dónde hablas y cómo hablas y a quién hablas. Porque hay veces que por mucho que tú intentes transmitir aquel sentimiento que tú tienes, ¿no? Para esclarecerte, para pensar las cosas de una forma distinta a las que las tienes, la gente tiene los oídos cerrados. Es decir, tú estás echando la semilla pues en las piedras o en la mala hierba. Porque somos egoístas. Claro. Mira, somos muy egoístas. Es una virtud, me parece a mí, saber hablar y saber a quién hablar. Exacto. Claro, por eso Kardec tranquilamente una vez llegó un señor, a ver, quiero que me explique usted todo esto porque no lo entiendo. Y porque yo no creo en nada, y tal, y Y entonces Kardec le dijo, no, señor, no le voy a explicar nada, porque voy a estar perdiendo el tiempo con usted que no va a querer aprender. Sin embargo, aquella otra persona sí quiere saber, iré a enseñarle a ella. Es decir, si quieres aprender, te buscarás el modo de aprender. Buscarás libros, irás a hablar con alguien que te enseñe, pero cuando no quieres aprender, que todo lo que te dicen lo rechazas. Pues yo no estoy de acuerdo. Pues yo no estoy de acuerdo. Entonces, ¿por qué me preguntas? Si yo no te estoy obligando a que creas, simplemente te explico lo que hay. ¿Tú lo quieres tomar? Ahí está. ¿Que no quieres hacerlo? Déjalo. Hay un pequeño comentario que podemos hacer y es que si tú acabas de comer ahora, si estás satisfecho con la comida que tienes en el día a día, pues ¿para qué te voy a ofrecer otra comida si no lo vas a admitir? Esto es lo que Kardec muchas de las veces decía, que no hay que insistir a aquellas personas que están
felices Claro. con la religión, con la doctrina, con la filosofía que están practicando. Que no hay que estar intentando Cambiar. evangelizarles para nada, ¿no? Cada uno, si está feliz con lo que tiene, pues adelante, porque indudablemente si cumple con aquello que su religión, su filosofía le está diciendo, va a ser buena gente. O sea que en ese aspecto hay que estar muy, muy tranquilos. Pues, si os parece, lo dejamos aquí. Una conclusión. Muy bien. Pues la conclusión es que sin caridad no hay salvación. Pues la mejor conclusión que podemos dar es que debemos empezar a mirarnos hacia adentro, ver cómo pensamos y pensar, si la persona que tengo enfrente fuese como yo, ¿me gustaría estar a su lado? Es que hay que empatizar. Y eso es Claro. tremendamente complicado, Es sí. difícil, sí. Muy complicado. Muy difícil. Pues lo dejamos aquí, María Jesús, Juan Muy Miguel, bien. MJJM, Asociación de Estudios Espíritas de Madrid, ¿qué hacéis? ¿Lo tenéis abierto ya? Sí. Desde septiembre. Por eso digo que lo tenéis abierto ya, allí realizáis cursos de todo, de una forma, pero decirlo vosotros que Conferencias, parece... coloquios, todo. Exactamente. Todo. O sea, es fácil. Estamos en Madrid, en la calle Montera 34. Muchos saludos para todo aquel que nos escuche. Muchas gracias por escucharnos. Y la idea es que todos aprendamos a ser cada día un poquito mejores. Formas de contacto para la Asociación de Estudios Espíritas de Madrid y detallar, ya que no lo decís vosotros, lo voy a decir yo porque me parece importantísimo, que todo lo que se realiza allí es totalmente altruista y sin ánimo de lucro. Exactamente. No, es que no cobramos ni un céntimo. Por eso digo, que me parece muy importante esto. Nada. Se mantiene con los socios que somos. Somos un grupo de compañeros, de amigos y somos los que pagamos el alquiler. Ya no sé, hay que pagar nada. Y la luz. Eso, el alquiler y la luz. Anda, que está la luz. Llevamos unos meses con la luz. Sí, mejor nos vamos a callar. Eso. Mejor, sí. Página web, ¿no? La forma de contacto, la página web. Pues www.espiritasmadrid.com. En minúscula todo lo demás, ¿verdad? Sí. Pues, y luego el correo electrónico, si quieren escribir, sí. Pues espiritasmadrid@telefónica.net. Pues lo dejamos aquí. Muchísimas gracias a los dos por haber venido otra vez más a Mundo Insólito para intentar abrir un poquitín esas conciencias o conciencia que a veces tenemos cerradas por nuestra torpeza humana, física, material, ¿no? Que es lo que hemos estado hablando hoy básicamente. Y que quién sabe si a través de este pequeño nimio programa, pues alguien puede, no sé, sentirse despertar de algún modo. Atraído, ¿no? Por conocer. Claro. O por lo menos que investigue, que busque. Y a ver lo que encuentra, ¿no? Bueno, pues muy agradecido por haber venido a Mundo Insólito Radio y un fortísimo abrazo. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Muchas gracias. Adiós.